conferencia a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California y de la Facultad de Ciencias de Ingeniería y Tecnología Unidad Valle de Las Palmas. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California y de la Facultad de Ciencias de Ingeniería y Tecnología Unidad Valle de Las Palmas. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que es parte del Seminario Nacional de Investigación. El día de hoy pues tenemos la presencia de la doctora Daniela Mercedes Martínez Plata, quien dará una conferencia titulada La IA como apoyo en los procesos de diagnóstico médico, ¿sí? La doctora estudió ingeniería en electrónica y doctorado en ciencias, ambos por la UABC. Es profesora investigadora de la FCITEC desde el 2015. Actualmente adscrita al programa educativo bioingeniero y parte del núcleo académico de la maestría en ciencias ingeniería aplicada. Sus intereses de investigación son el desarrollo de algoritmos de detección de características en señales inmersas en ruido y la clasificación de señales mediante técnicas de IA, de inteligencia artificial, para el diagnóstico automatizado de padecimientos. Bueno, démosle un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí en la plática. Bueno, pues como me presentó ya mi compañero Alberto, mi nombre es Daniela. Yo les voy a dar una breve, bueno, no tan breve a lo mejor, charla titulada La inteligencia artificial como elemento de apoyo en los procesos de diagnóstico médico. La charla la voy a dividir en dos etapas o en dos partes. En la primera voy a abordar un poco acerca del contexto, de por qué es importante trabajar con herramientas tecnológicas que nos permitan, que permitan mejorar los procesos de diagnóstico médico. Y en la segunda parte les voy a platicar un poco acerca del proyecto de investigación que ya tengo bastante rato desarrollando en torno justamente a esta problemática. Pues bueno, como situándonos en el contexto de donde va a estar la charla que les voy a desarrollar, pues me gustaría empezar hablando un poco acerca de la medicina, ¿sí? La medicina por muchos años se centró en tres objetivos fundamentales. Estos objetivos estaban centrados en torno a preservar la vida, a aliviar o curar enfermedades, o prevenirlas y reducir el dolor y el sufrimiento. Y por mucho tiempo la medicina funcionó así, era como que esos ejes rectores y todo lo que hacía era en torno a estas tres actividades principales. Pero desde hace algunos años, pues la humanidad, al irse desarrollando y al ir conociendo las distintas capacidades y las distintas potencialidades que tiene la medicina, ahora dicen, pues ya no solo quiero que salves mi vida, quiero que me des una vida de mejor calidad. Sí, ya no solo quiero que atiendas mi enfermedad, sino que atiendas mi enfermedad con una gran capacidad, con una gran ética y con la menor cantidad de efectos secundarios posibles. Entonces, pues aquí es donde la medicina ya tiene que echar mano de otras ciencias u otras disciplinas, justamente pues para mejorar este proceso de atención a lo que está relacionado pues con el cuidado de la salud y la atención a las enfermedades de manera general. Y bueno, la integración de la medicina con las tecnologías, por ejemplo la ingeniería, se ha dado en diferentes ámbitos o de diferentes formas, tanto como en el desarrollo de dispositivos médicos, en el desarrollo de procedimientos, pero a mí me gustaría centrarme en un tema muy importante y muy crítico dentro del área médica, que es el proceso de la toma de decisiones médicas, ¿sí? Este proceso por sí solo es un proceso complejo. Me imagino que todos aquí en algún momento fuimos al médico porque teníamos una serie de síntomas y pues no sabíamos de qué estábamos enfermos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con el médico, por ejemplo, decimos, es que me duele por aquí. Y pues el médico con esa información y otra serie de preguntas, ¿no?, con ciertos protocolos o algoritmos que tienen ellos para los procesos de diagnóstico, pues hace lo mejor que puede para determinar
cuál es el padecimiento o cuál es la causa pues, de toda la sintomatología que tiene la persona. A esto se le denomina el proceso de la toma de decisiones médicos. A este proceso, que es el proceso de diagnóstico, y también al proceso de medicación, es decir, de establecer un curso de tratamiento para resolver el problema de salud que tiene el paciente. Entonces, bueno, resulta que en estos procesos de toma de decisiones existe una gran cantidad de factores de incertidumbre. Está, por ejemplo, el factor de incertidumbre de la capacidad, la experiencia y el conocimiento del médico que está tratando. Está también la falta de comunicación adecuada por parte del paciente, ¿sí? No es lo mismo que el paciente diga, es que me duele aquí, a que diga, tengo un dolor punzante situado en el cuadrante que se propaga. O sea, la comunicación ahí se vuelve un factor de incertidumbre. Y está por otro lado también el factor de incertidumbre asociado con los elementos utilizados para el diagnóstico, es decir, las pruebas clínicas, la cuestión de la imagenología y la interpretación de estos. Entonces, aún cuando existen ya protocolos y algoritmos que establecen una metodología basada en probabilidades y basada en sistemas determinísticos para poder tomar la mejor decisión médica con la información que se tiene, la realidad es que todavía existe una brecha importante entre estos procesos y la atención correcta, precisa y exacta para atender un padecimiento en específico. No puse por aquí el dato, pero por ahí leí en un artículo que entre el 5 y el 10% de los diagnósticos médicos son erróneos. Y no es porque el médico se quiere equivocar, ¿no? Es porque existen muchos factores pues que están involucrados para tomar estas decisiones. Y bueno, ya una vez que diagnosticaron, cuando hacen una asignación de un tratamiento, pues resulta que este tratamiento también puede tener resultados no esperados, ¿sí? Entonces, para mejorar o para tratar de apoyar a este proceso de toma de decisiones, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, resulta que la integración de tecnologías de la información, de la comunicación y de la computación está siendo una estrategia muy importante en los últimos años. No para sustituir el trabajo del médico, naturalmente no es lo que se busca, pero sí para ayudar a este proceso de diagnóstico y este proceso de toma de decisiones. ¿Por qué? Pues porque la tecnología nos permite integrar información de otros historiales clínicos o historial clínico del propio paciente para poder mejorar, facilitar y hacer más eficiente este proceso de diagnóstico y de tratamiento. Pero bueno, este tema de la integración de las tecnologías como apoyo a los procesos de atención médica realmente no es algo nuevo, o sea, se está desarrollando mucho en la actualidad, pero eso es algo que empezó desde hace bastantes años. De hecho, me puse a buscar por ahí en el histórico, ¿no?, de los sistemas sistemas tecnológicos que se han utilizado para apoyar en los procesos médicos, y encontré por ahí que el primero que se consideró como una inteligencia artificial se desarrolló al inicio de la década de los 70s. O sea, cuando ni siquiera el concepto de inteligencia artificial existía todavía, ¿no? Resulta que este sistema inicial, que se conoce como MySyn, o se conoció como MySyn, que se desarrolló por la Universidad de Stanford, consiste en lo que ahora se conoce como un sistema experto o un sistema basado en reglas, donde se incorporó información de varios casos clínicos asociados con la presencia de bacteremia en entornos hospitalarios, y a partir de toda esa información se establecieron criterios para poder diagnosticar de manera más eficiente y más pronta la presencia de una infección bacteriana en entornos hospitalarios. Y eso fue una revolución, porque resulta que en aquel entonces los pacientes que estaban hospitalizados y que era muy común que existieran infecciones bacterianas en los hospitales. Entonces, para detectar la presencia de la investigación, lo que tenía que hacerse era pues tomar una muestra, mandar a hacer un cultivo, y de que regresar al cultivo, pues el enfermo ya estaba con una septicemia o ya estaba con complicaciones derivadas del proceso infeccioso. Entonces, a partir de la implementación del sistema MySyn, lo que hicieron fue reducir significativamente el tiempo para emitir
un riesgo de bacteremia. Entonces, esa fue la primera. Y de ahí se empezaron a desarrollar otros sistemas basados en tecnologías, ya sea de análisis de datos, de procesamiento de datos, de procesamiento de la información, que permitiera hacer más eficiente todos los procesos relacionados con la toma de decisiones en el ámbito médico. Por aquí encontré otro artículo publicado en la década de los 90, donde ya se discutía la proliferación de este tipo de tecnologías y donde los autores en ese entonces ya lo consideraban como un concepto esperanzador. ¿Por qué? Pues porque no solo implicaba un beneficio para el paciente, sino que también implica una descarga de estrés y de preocupación para el personal de salud. Entonces, ahí es donde radica justo la importancia de estudiar este tipo de sistemas. Y bueno, pues ya les hablé más o menos del contexto del problema, ¿no? Entonces ahora es momento de platicar un poquito acerca de la tecnología. La plática se titula La inteligencia artificial como apoyo en los procesos de diagnóstico médico. Entonces, muy seguramente ustedes ya saben lo que es la inteligencia artificial. Estoy segura de que todas y todos ya han utilizado la inteligencia artificial, al menos ChatGPT, o el creador de las imágenes que está ahorita tan famoso, ¿no?, para generar las imágenes de Estudio Ghibli. Entonces, bueno, la inteligencia artificial en su forma más conceptual se puede considerar como la tecnología o la integración de tecnologías que le van a permitir a los sistemas, a las computadoras o a las máquinas el contar con capacidades, o bueno, simular o emular las capacidades del ser humano para aprender, para comprender, para resolver problemas, para tomar decisiones y ya en sus etapas más avanzadas, incluso la capacidad de crear y ser autónomo. Los algoritmos de inteligencia artificial se clasifican en función de justamente eso, ¿no?, de sus capacidades. Podemos decir que la inteligencia artificial más avanzada, que tiene la capacidad no solo de aprender, de comprender, de discernir, sino que ya tendría la capacidad de autorregularse y tendría la capacidad de describir cuestiones como emociones, sentimientos, se le conoce como la superinteligencia artificial, ¿no? Ahorita este tipo de inteligencia artificial solo existe en la teoría, realmente no existen sistemas ya desarrollados de superinteligencia artificial, pero pues existe el concepto, ¿no?, y de hecho se está estudiando. Y luego de ahí más abajo nos pasamos a lo que es la inteligencia artificial general, que no tiene tantas capacidades como la super IA, pero ya tiene capacidad de ser autónoma. Pero actualmente nosotros, o bueno, todas las inteligencias artificiales supuestamente que están ahorita implementadas, todas las que conocemos, ¿no?, los generadores de texto, las generativas, las inteligencias artificiales para hacer predicciones, para hacer clasificaciones, caen dentro del rubro de Narrow Artificial Intelligence, es decir, inteligencia artificial acotada o estrecha. Y se les denomina así porque se desarrollan para ejecutar un tipo de tarea en específico, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial se desarrolla, o la tecnología se desarrolla para que los sistemas se concentren en ejecutar una tarea simulando la capacidad del ser humano para comprender lo que ocurre con el contexto dentro del cual se desarrolla esta tarea. Entonces, pues considerando esas capacidades, tiene mucho sentido que la inteligencia artificial se convierta ahora en una tecnología potencial y capaz para mejorar los procesos en la toma de decisiones dentro del área médica. Porque si la concentramos para entender cómo se relaciona la sintomatología, la fisiología, las características clínicas de un paciente, seguramente nos va a proporcionar información mucho más detallada de la que, y más rápido sobre todo, de la que incluso los médicos más especializados puedan hacerlo. Aquí sobre todo el tiempo juega un factor importante. Y bueno, la inteligencia artificial como general es un concepto como, podemos considerarlo como un concepto sombrilla, ¿no? O sea, es un sistema muy grande. Dentro de este sistema vamos a tener ramas o subsistemas que nos describen qué es lo que va a hacer o cuál es la capacidad que va a hacer el dispositivo, el equipo, el sistema o la máquina. Entonces, existen varias ramas de la inteligencia artificial.
a mí me interesa hablarles de dos ramas, que es el Machine Learning, el Deep Learning y bueno, las redes neuronales, que es como el elemento, la columna vertebral para el desarrollo de sistemas de aprendizaje profundo. Entonces ya dijimos que la inteligencia artificial, de manera general, es la tecnología que le permite a las máquinas simular ciertas acciones del razonamiento humano, ¿no? Esta cuestión del aprendizaje y de la toma de decisiones. Pues bien, consideramos ahora el Machine Learning como un subsistema de la inteligencia artificial cuyo principal objetivo es optimizar la toma de decisiones. Sí, podemos tomar decisiones en torno a la realización de predicciones o forecast, como se dice en inglés, o bien en torno a la clasificación de aspectos o a la determinación de clases en un determinado problema o en una determinada situación. La ventaja del Machine Learning con respecto a los procesos de decisión que toman los humanos es que el Machine Learning optimiza cómo se utiliza la información. Construye caminos para indagar de manera profunda en la relación que existe entre los datos para poder darnos respuestas, clasificaciones o predicciones en un tiempo óptimo y con una, bueno, si está bien construida, obviamente, con un porcentaje de error significativamente menor que las decisiones que tomaría un ser humano. Y bueno, dentro del Machine Learning tenemos un concepto todavía por debajo que se conoce como Deep Learning, que es el aprendizaje profundo. Entonces, el Deep Learning es como una versión, digamos, evolucionada o extendida del Machine Learning, donde nos permite no solo construir relaciones entre los datos, sino que el mismo sistema va a tener la capacidad de extraer las relaciones por sí mismo. Además, nos va a dotar con la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos para tomar decisiones todavía con una mejor calidad. Y bueno, las redes neuronales son justamente los sistemas que nos permiten construir procesos de aprendizaje profundo. Entonces, una red neuronal es un sistema que interconecta información, así como lo hace el cerebro, que interconecta las neuronas para poder procesar información y tomar decisiones. Lo mismo hace una red neuronal. Entonces, para establecer un sistema de aprendizaje profundo, lo que se requiere pues, es una red neuronal profunda. Para distinguir entre una red neuronal normal y una profunda, lo único que tenemos que determinar o investigar es cuántas capas ocultas tiene la red, qué tan compleja es o qué tan grande es, ¿no? Y bueno, eso es en torno a los conceptos básicos de lo que es la tecnología de la inteligencia artificial. Obviamente podríamos dar toda una plática, pero creo que esa plática ya la dio el doctor Arias, ¿no? En relación a lo que es la inteligencia artificial, cómo se construye y cómo se evalúa. Entonces, a mí me interesa más aterrizar cómo estas tecnologías se pueden utilizar dentro del ámbito médico. Entonces, se supone, o dicen los autores, que dentro del ámbito médico vamos a tener 5 niveles de automatización de los sistemas médicos basados en inteligencia artificial. Estos van a ir desde un nivel de abstracción bajo hasta un nivel de abstracción muy alto de la información y así mismo, pues nivel de automatización bajo y un nivel de automatización muy alto. Entonces les pongo por aquí unos ejemplos a qué me refiero con estos niveles de automatización, donde tenemos en el nivel básico, que es el nivel 1, se utiliza la inteligencia artificial como un algoritmo de asistencia y este algoritmo lo utilizamos únicamente para presentar los datos de una mejor forma o presentar los datos de forma de que puedan interpretarse mejor. Entonces aquí les pongo como ejemplo, utilizamos la IA únicamente para analizar una imagen de un mamograma y poder resaltar las regiones. Básicamente lo podemos considerar como una técnica de procesamiento de imágenes. Pero ya si nos vamos a un nivel mayor de automatización, la inteligencia artificial tiene la capacidad no solo de procesar la imagen, sino de generar información relevante para el diagnóstico y la toma de decisiones. En este segundo nivel de automatización, la IA ya me va a proporcionar un puntaje de riesgo, es decir, no solo resalta la zona de la mamografía de interés, sino que a partir de la información que observa,
genera información relevante para determinar si la mamografía presenta o la persona, el paciente presenta riesgo de cáncer o no, y para hacer, pues, para que el médico haga las recomendaciones consecuentes. En el tercer nivel tenemos una automatización condicional. Ahí la inteligencia artificial ya tiene mayor capacidad de toma de decisiones, pero todavía no ejecuta acciones. Entonces aquí no solo genera los índices de riesgo, sino que determina de forma automática si el paciente debe ir a hacerse una biopsia o no. En el nivel anterior eso lo hacía el médico. En este nivel ya lo hace la inteligencia artificial. Y bueno, justamente este tipo de nivel de automatización es el que más se está desarrollando actualmente, ¿sí? Donde las inteligencias artificiales ya proporcionan información de relevancia para la ejecución de acciones en el ámbito médico. Y bueno, en estos dos niveles de automatización todavía no he encontrado ningún trabajo que ya los esté abordando, pero aquí estamos hablando ya de que la inteligencia artificial, o más bien el médico, actúa como un ente de consulta o de verificación, pero en realidad quien hace ya todo el trabajo es la inteligencia artificial. Desde el análisis de la imagen, la determinación de riesgos, la emisión de recomendaciones y el análisis de las recomendaciones. Y el médico únicamente actúa como apoyo. En el máximo nivel de automatización se hace todo esto más la capacidad de autorregularse de la inteligencia artificial para ajustar de forma autónoma sus parámetros para que sus reglas de decisión puedan ser aplicables a cualquier población, bajo cualquier circunstancia, sin que tenga que ser calibrada por la intervención de un ser humano. Entonces, ahí hablamos de los diferentes niveles de automatización que podemos tener. Y bueno, en la medicina, les digo, de lo que estuve revisando, vamos a encontrar estrategias tan simples como sistemas expertos basados en reglas, donde se establecen relaciones entre causa y efecto para poder establecer algoritmos o procesos de decisión con base en estos sistemas. Pero también ya existen modelos de aprendizaje profundo que trabajan con la integración de grandes volúmenes de datos para analizar todas las posibles variaciones de la sintomatología y con ello ayudar a los médicos a emitir recomendaciones adecuadas en torno al diagnóstico y el tratamiento de distintas enfermedades. Y bueno, aquí les hago un breve recorrido acerca de los tipos de áreas de desarrollo de aplicación de los sistemas médicos basados en inteligencia artificial. Vamos desde modelos de aprendizaje profundo y aprendizaje automático para diagnosticar a través de imágenes, para el procesamiento de las imágenes. Hay cosas que a veces al ojo humano se le van a escapar, pero a la inteligencia artificial no, y de hecho hay ya bastantes notas publicadas de sistemas de inteligencia artificial que han sido sumamente precisos y exactos para la identificación de cáncer, con muchísimo tiempo de anticipación en comparación con la contraparte del diagnóstico por humanos. Tenemos el análisis de señales biomédicas, que es justo donde estoy trabajando yo ahorita y es de lo que trata el proyecto que les voy a platicar. Existen algoritmos, redes neuronales, aprendizaje automático, aprendizaje profundo, utilizados para analizar las formas de onda y el comportamiento temporal de las bioseñales eléctricas que se generan en el cuerpo. El análisis de estas bioseñales nos pueden ayudar para poder detectar padecimientos cardíacos, para poder detectar enfermedades neuronales, para poder ayudar en procesos de rehabilitación y para un montón de cosas. La inteligencia artificial también se está utilizando mucho para hacer propuestas de medicina, de lo que se conoce como medicina personalizada. No sé si lo han escuchado o si escucharon por ahí el concepto en alguna lectura que hicieron de la epigenética, donde se toma información acerca de los fenotipos, o sea, el genoma del ser humano, para poder identificar y generar patrones de riesgo de padecer ciertas enfermedades y de determinar qué tipos de tratamiento pudieran ser más eficaces en ciertas personas de acuerdo a estas características genéticas. Aquí es un área de oportunidad muy grande, se está haciendo bastante trabajo en este sentido porque procesar los datos genéticos requiere muchísimo procesamiento. Entonces, el uso de algoritmos de inteligencia artificial está ayudando bastante a generar sistemas de medicina personalizada.
Y bueno, el 4 y el 5 realmente no están tan relacionados con los procesos de diagnóstico y tratamiento, pero también son áreas de oportunidad para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que inciden dentro del campo de la medicina. Los sistemas de procesamiento del lenguaje natural, que es un tipo de inteligencia artificial, se están utilizando mucho para analizar los historiales médicos electrónicos en los hospitales y con ello generar información relevante para cuestiones de epidemiología, para cuestiones de enfermedades que inciden mucho en los sistemas de salud, así como cuestiones ya más administrativas del área hospitalaria. Y finalmente, pues en la robótica también se aplica la inteligencia artificial para el desarrollo de sistemas robóticos o automatizados que apoyan en esta cuestión de las cirugías o los tratamientos ya invasivos, ¿no? Entonces, como pueden ver, la inteligencia artificial tiene un gran futuro dentro del campo médico. Hay muchas cosas que aún quedan por resolverse y todavía quedan un montón de temas abiertos para trabajar en ella. Si les interesa, hay mucho trabajo ahí. Y bueno, voy a cerrar esta primera parte de la presentación con los pros y los contras de utilizar inteligencia artificial. Creo que como todo sistema que se incorpora para mejorar o para resolver problemas en distintos contextos, pues vamos a tener cosas buenas y cosas malas, ¿no? En los pros, pues vamos a tener supuestamente una mejor exactitud o diagnósticos más precisos en comparación con las decisiones tomadas meramente o únicamente por el personal médico. La reducción de errores humanos en la interpretación de resultados, identificación temprana de enfermedades, que eso es algo muy importante y tiene mucha relevancia en el campo de la epidemiología. Reducción de carga de trabajo de los especialistas. Actualmente en el sistema médico, al menos en el sistema médico nacional, los médicos están saturados por la cantidad de pacientes que tienen que atender. Entonces el uso de estos sistemas puede ayudar a aliviar un poco la carga de trabajo de los profesionales de la salud. Análisis automatizado de historiales, generación de reportes clínicos, son las ventajas que podemos tener, pero en los contras tenemos pues que tenemos dependencia de grandes conjuntos de datos para poder entrenar los modelos de inteligencia artificial. O sea, no es como que hago el modelo y pues ya, ¿no? Se me ocurre que puedo hacer esta relación en esta información. Todos los modelos de inteligencia artificial requieren entrenarse para que puedan ejecutar su función. Entonces, este entrenamiento requiere un montón de datos para poder llevarse a cabo de forma eficiente y que la inteligencia artificial pues, se pueda desempeñar en su máximo potencial. También es posible que existan sesgos porque usualmente la inteligencia artificial se entrena con conjuntos de datos de regiones específicas, pero en el área de la medicina las cuestiones fisiológicas y de respuesta de los pacientes cambian en las diferentes regiones, entonces esto también puede afectar a la efectividad de este tipo de sistemas. Obviamente los datos, necesitamos datos de alta calidad que a veces no son posibles obtener. Y bueno, tenemos temas ya un poco más regulatorios o administrativos, ¿no? Todos los sistemas médicos de apoyo pues tienen que pasar por un proceso de verificación y regulación. Entonces, esto de repente se puede convertir en un detractor para la implementación de estos tipos de sistemas por la complejidad que esto representa. Pero pues de que tienen futuro, tienen bastante futuro. Y bueno, ahora sí, les voy a platicar ya de manera muy breve, 10 minutitos, me quedan 10 minutitos, acerca del proyecto que he estado desarrollando desde hace un poquito más de 2 años, ¿no? Relacionado con la clasificación de señales electrocardiográficas para poder apoyar en los procesos de diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. El proyecto lo inicié con estudiantes de bioingeniería, por ahí como a finales del 2022. En realidad iniciamos con la idea de analizar las fuentes de ruido que afectaban a las señales electrocardiográficas, pero ya en la revisión de la literatura y de la información que existía, nos dimos cuenta que había una gran área de oportunidad en los procesos de diagnóstico, porque particularmente las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las principales, de hecho es la principal causa de muerte en nuestro país, y la disponibilidad de especialistas en cardiología es bastante limitada, sobre todo en regiones de bajos recursos, regiones rurales o en poblaciones vulnerables. Entonces, aquí se abre una gran área de oportunidad para desarrollar sistemas que puedan apoyar
centros de salud, clínicas de salud, donde no se tiene la disponibilidad de expertos en cardiología. Entonces, bueno, digamos que el proyecto se ha distribuido hasta ahorita en 3 fases. La primera fase, pues, fue si queremos hacer algo, necesitamos datos, porque no teníamos datos. Entonces, lo primero que hicimos fue buscar datos. Encontramos varias bases de datos. Hasta ahorita hemos estado trabajando con una base de datos bastante completa. El problema es que la base de datos es de Asia. Entonces, pues, los asiáticos tienen características fisiológicas bastante distintas a los latinos. Entonces, por ahí hay otra área de oportunidad para integrar nuevas bases de datos. Después, una vez que teníamos datos, lo que hicimos fue diseñar un clasificador, pero basado en sistemas de procesamiento digital de señales. Todavía no trabajamos con inteligencia artificial. Hasta la última fase. Estamos trabajando ahorita con el diseño de un clasificador basado en inteligencia artificial que nos permite no solo determinar si un electrocardiograma, es decir, una señal que representa la actividad eléctrica del corazón, corresponde a un corazón sano o a un corazón enfermo. En nuestra última propuesta, el clasificador ya nos permite incluso determinar cuando un ritmo cardíaco presenta arritmia, qué tipo de arritmia presenta. Y bueno, estamos ahorita trabajando en mejorar la calidad de ese proceso de clasificación. Entonces aquí les presento un fragmentito de la base de datos. Vemos que la base de datos está bastante completa. Estas son características temporales que se extrajeron, pero en realidad tenemos las señales eléctricas, los registros eléctricos, y lo más importante es la cantidad de pacientes. Son 10,000 pacientes, es una base de datos grandísima, tiene muchísima información. Entonces, pues, nos permite experimentar bastante con lo que podemos hacer con esa información. También es importante resaltar que en esta base de datos está bastante balanceada en cuanto a la cantidad de pacientes hombres y mujeres, lo cual nos permite también hacer análisis específicos por sexo y también por edades, porque el rango de edades va desde los, creo que 16 años hasta que como por los 92 o algo así. Entonces tenemos un abanico de edades también bastante amplio, lo cual nos permite analizar cuáles son las características específicas, ya sea por rangos etarios o por sexo también. Y bueno, esta figura que les presento aquí es una figura que hizo mi tesista de licenciatura. Justamente es un conjunto de 45 señales que se seleccionaron aleatoriamente de esta base de datos. Las estamos empalmando para analizar o para representar toda la variabilidad que podemos ver en un electrocardiograma, aun cuando este registro eléctrico, estos registros eléctricos corresponden a corazones sanos. Entonces, ¿se imaginan la dificultad para los médicos recién egresados que no tienen experiencia en la detección de características en los electrocardiogramas, diagnosticar cuando tenemos tanta variabilidad en el registro eléctrico? Entonces, es por eso que es tan importante trabajar con tecnologías de apoyo para mejorar estos procesos de diagnóstico y de clasificación. Otra cosa importante de la base de datos, por aquí, bueno, creo que no se alcanza a leer, pero aquí tenemos 2 variables, que esta variable nos describe el ritmo y esta variable nos describe potenciales padecimientos cardíacos. Resulta que en este trabajo, es un trabajo publicado, los registros electrocardiográficos de los 10,000 pacientes fueron validados por 4 cardiólogos, entonces están diagnosticados por expertos. Por lo tanto, se supone que la clasificación que tenemos aquí para el ritmo y el padecimiento del latido, pues son clasificaciones validadas, ¿no? o válidas en el ambiente médico. Y bueno, con esta información en mente, o bueno, con estos datos, lo que hicimos primero fue diseñar el algoritmo clasificador que se llama XCORE-IN por la técnica de procesamiento que se utiliza para clasificación. Este algoritmo lo diseñó mi estudiante Joana Florescano, ella es egresada de bioingeniería y se basa en el proceso de correlación cruzada de señales eléctricas. No les voy a explicar tanto de esto porque va a estar medio enredoso, pero básicamente lo que hacemos es, una vez que recibimos una ECG, la correlacionamos o la procesamos con una señal de muestra que es un latido de referencia que se construyó. A la vez la pasamos por un proceso de comparación
de valores temporales que están ligados con información médica, y la salida del comparador y la salida de la información y el análisis del correlador se integran en un clasificador para determinar si la señal presenta ritmo sinusal o si tiene una arritmia. En esta primera clasificación solo teníamos estas dos posibilidades. Entonces, básicamente lo que hace el correlador es comparar el ECG. Ay, no sé qué dice. No sé qué dice. Control Z. Control Z. No es cierto. Ahí está. Básicamente lo que hace es la señal ECG, que es la señal azul que tenemos aquí, la va comparando con diferentes pulsos que son de referencia, y en cada pulso va a generar un vector de índices. Estos índices es como una medición de qué tanto se parecen, ¿sí? Para no hacerlo tan complejo. Entonces, una vez que tengamos todos estos índices, hacemos un procesamiento estadístico, determinamos una prueba de hipótesis y a partir de ello determinamos un índice de similitud. Este índice de similitud se integra con la salida de este comparador. Este comparador es un sistema de procesamiento de señales implementado en Python, que lo que hace nos otorga tres salidas: el promedio de la duración de la onda P, el promedio de los intervalos PR y el cálculo de los intervalos QRS. Estas tres medidas son datos de relevancia clínica publicados así en revistas de cardiología. Entonces, lo que hacemos es estos tres valores los comparamos contra estándares que existen en la comunidad médica, y el clasificador lo que hace es integra la salida del correlador, la salida del comparador y hace una operación AND. Es decir, para que yo clasifique una señal con ritmo sinusal, necesito que aquí y aquí me diga que tiene ritmo sinusal. Si en cualquiera de las dos me dice que no tiene ritmo sinusal, yo la clasifico como si tuviera una arritmia. Y bueno, de la implementación y la evaluación de este algoritmo, al otro lado, pues generamos algunos resultados que ya fueron publicados, se presentaron en un congreso y ahorita están en proceso de publicarse en una revista. Y vemos que, bueno, utilizamos dos métricas para medir la efectividad del clasificador, que es la especificidad, que es la capacidad de clasificar con ritmo sinusal la ECG de un corazón sano, y la sensibilidad, que es la capacidad de identificar la presencia de una arritmia cuando el corazón está realmente enfermo. Entonces, nosotros hicimos tres implementaciones o tres propuestas, y resultó que esta propuesta que tenemos acá, que es la de la línea sólida, es la que nos presentó mejores resultados. Entonces podemos ver aquí una sensibilidad de alrededor del 98% y una especificidad de alrededor del 88%, creo que era. Entonces significa que 98 de cada 100 señales enfermas se clasificaron como enfermas, y 85, creo 86 de cada señales sanas se clasificaron como sanas. Entonces, este es un buen resultado para el clasificador, pero pues consideramos que se podía mejorar la especificidad, ¿sí? ¿Qué implica una y qué implica la otra? Bueno, perder sensibilidad implica perder la capacidad de diagnosticar el padecimiento. No queremos bajar la sensibilidad, ¿sí? Queremos mantenerla lo más alta posible. Entonces, a veces la que se sacrifica un poco es la especificidad, porque en esto, el peor de los casos que puede pasar es que le digas al paciente, tienes un prediagnóstico de cierta enfermedad. Entonces, lo peor que puede pasar es que lo mandemos a hacerse más estudios o lo mandemos con un experto a una interconsulta, ¿sí? O sea, no es tan crítico como acá, que si le digo, estás bien, cuando en realidad estás enfermo, pues se nos va a petatear el paciente, ¿no? Entonces, estas son las métricas con las que normalmente se evalúan este tipo de sistemas. Con esta información en mente, pues nosotros aprendimos algunas cosas, ¿no? Los principales aprendizajes fueron que los parámetros temporales tienen un mayor impacto en la clasificación de las señales electrocardiográficas, más que los parámetros de amplitud. También aprendimos que es importante trabajar en una mejor extracción de las características temporales para el proceso de clasificación. También es necesario, para mejorar la sensibilidad y la especificidad, observar los patrones de variación en el tiempo. Un electrocardiograma puede variar incluso para una misma persona en tiempos distintos. Pues actualmente los clasificadores que tenemos no consideran la variable temporal, pero es importante considerarla. Y bueno, con base en esto, trabajé con otro estudiante de bioingeniería también en el desarrollo de un clasificador basado en una técnica de Machine Learning
basada en un proceso que se llama uno contra todos, que es como contrastar el conjunto de datos recibido con un abanico de datos distintos para poder hacer el proceso de clasificación. Este tipo de algoritmo se conoce como algoritmo clasificador multiclase. Es decir, ya no solo trabajamos con una clasificación binaria de sinusal o arritmia, sino que ya trabajamos con una clasificación múltiple. Una vez que se determina que hay una arritmia, este clasificador lo que hace es analiza las características temporales para poder estimar y clasificar qué tipo de arritmia tenemos presente. Ahorita lo que tenemos es la clasificación de los ritmos, de los diferentes trastornos del ritmo. Y bueno, aquí es una explicación, tampoco no quiero ya, porque ya estamos en tiempo, de cómo funciona el clasificador múltiple. Nada más comparo, ¿no?, con diferentes clasificadores binarios para ver cuál tiene la mayor probabilidad de ser. Y así es como se asigna la etiqueta de salida. Entonces, básicamente de eso se trata, ¿no? Y bueno, aquí nada más ya finalizando, las gráficas que tenemos de precisión, la matriz de confusión para este algoritmo de inteligencia artificial. Ahorita todavía estamos batallando un poco con la precisión para ciertas etiquetas, pero es porque tenemos un cierto desbalance en la base de datos. Entonces, por eso es importante trabajar, por un lado, en la calibración de los hiperparámetros del algoritmo y en la integración de una nueva base de datos con características más específicas para nuestro estudio. Y bueno, por aquí están algunos de los puntos del trabajo que tenemos pendiente por si alguien se quiere apuntar. Pues tenemos que seguir trabajando con la evaluación de este algoritmo y a lo mejor modificarlo. Tenemos que integrar la base de datos como parte de otro proyecto que tengo ahorita. Vamos a trabajar justamente con la integración de una base de datos y la publicación de esta base de datos en un sitio web público. Y bueno, también estaríamos trabajando con el desarrollo de algoritmos de aprendizaje profundo para integrar más características para hacer un mejor proceso de clasificación. Y finalmente, pues esto me gustaría que fuera como el cierre de todo este proceso, ¿no? La construcción de un prototipo donde yo pueda integrar todos esos algoritmos y que este prototipo pueda estar disponible para clínicas de salud, sobre todo en áreas rurales o de vulnerabilidad. Y bueno, es todo por mi parte, son algunas referencias que consulté y pues sería todo por mi parte. No sé si tenemos Muchas gracias, doctora Daniela. Como vimos, este es un tema muy actual. Hoy vemos ya cómo la inteligencia artificial se ha integrado a muchas de nuestras actividades cotidianas, también en resolver problemas como este que estamos, a problemas médicos. Vemos cómo pues, es relevante el uso de estas tecnologías. Como vimos, muy interesante el proyecto que trae la doctora, porque realmente vemos que estas tecnologías o estos instrumentos, también podemos decir, nos sirven para analizar unas bases de datos muy amplias, como lo acabamos de ver. Lo podemos identificar, analizar y clasificar, ¿no?, toda esta información, lo cual resulta pues, muy interesante el proyecto, como proyecto de investigación. Y también pues finalmente vemos que hay pues, ciertos retos, ciertas pues, cuestiones que entran en el debate de que ahora la toma de decisiones que antes hacían los seres humanos, pues obviamente la toma de decisiones para padecimientos de seres humanos son tomados por inteligencias artificiales. Y también el reto de, bueno, como mencionaba la doctora, de la regulación de todos estos actividades que ya hoy en día, pues como vemos, pues ya están, lo podemos ver en el día a día, ¿no? Y vamos a continuar con una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tener 15 minutos de preguntas para que vayan formulando alguien que quiera hacer una pregunta. Ahorita les estarán pasando por ahí, desde su asiento pueden registrarse con un código QR que lo pueden descargar y registrarse con su celular. Por ahí van a pasar los códigos y bueno, para que, creo que ya tenemos una pregunta por acá. Es que en el formulario dice que no tenemos acceso. Ok, bueno, ahorita se los voy a revisar, ¿por qué no? Y bueno, ahorita vamos a revisar la cuestión de las preguntas, ¿no? Ahorita reviso que tengan acceso a este formulario. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan acá? Vamos a ver.
Buenos días. Doctora, estaba revisando su base de datos y estaba viendo que tiene un aproximado de más de 10.000 datos. Y mi pregunta es, bueno, estaba revisando, no pude analizar todos, pero para la base de datos consideró pacientes buenos, sanos y pacientes no sanos. Y mi pregunta sería más que nada, ¿por qué haría una comparación de todos los datos y no por qué no la hizo como de pacientes sanos y luego de los pacientes no sanos? Analizar esas dos imágenes. Ok, gracias Axel. Bueno, primero la base de datos yo no la diseñé, ¿no? O sea, yo no la desarrollé, la estoy utilizando, es una base de datos pública que se publicó en la revista Nature. La base de datos sí tiene pacientes, o bueno, sí tiene registros electrocardiográficos etiquetados como de pacientes sanos o corazones sanos, y están así especificados como que no tienen ninguna enfermedad y que tienen asignado un ritmo sinusal. Entonces, no recuerdo exactamente los porcentajes, pero creo que andaba como por ahí de un 30 y tantos % de totalidad de los registros que correspondían a pacientes sanos, tanto hombres y mujeres. Y para la evaluación de los algoritmos que diseñamos, sí lo trabajamos por aparte, Axel. De hecho, cuando nosotros calculamos la métrica de la sensibilidad, esa métrica la calculamos cuando trabajamos el algoritmo para la clasificación de las ECGs sanas. Entonces, metemos todas las señales sanas al clasificador y determino qué porcentaje me dio una etiqueta como sana para determinar qué tan específico es el algoritmo. Y para la sensibilidad trabajamos con las señales enfermas. En este caso, la gráfica que les presenté corresponde a un trabajo donde se analizan los registros electrocardiográficos solo de mujeres en un rango entre 45 y 60 años, porque era el objetivo de ese trabajo. Pero la sensibilidad que nos marca es para todas las señales ECGs clasificadas con algún trastorno del ritmo o con algún padecimiento cardíaco. ¿Nos va a enseñar a hacer esa gráfica? Es que está en clase conmigo. No, ustedes en el proyecto lo tienen que hacer. ¿Sí? Hola doctora, buenos días. Mi pregunta es que, bueno, debido a todas las variaciones que hay en el mundo médico, que usted ya nos las comentó de manera de introducción, ¿creen que una de esas variables podría ser el equipo? Es decir, dependiendo del electrocardiografo con el que se haga esa toma de señales, aún así podría usted aplicar o se tendría que hacer a lo mejor un ajuste entre el programa, el software que propone y el equipo también por la sensibilidad que tiene. Sí, fíjate que justo es una pregunta muy interesante, porque de hecho la integración del dispositivo médico, el electrocardiógrafo que me genera el registro eléctrico del corazón, puede tener variaciones de un equipo a otro por el fabricante, por el ADC que se integró, por todo el sistema o todas las etapas del sistema electrónico, ¿no? con el que se cuenta. La cosa está en que justamente las técnicas de inteligencia artificial te permiten incorporar toda esa variabilidad dentro de esos modelos. Entonces, rescatan características que pueden incluso obviar esta variabilidad que se genera como parte del proceso de la adquisición de la señal, de la bioseñal. De hecho, la variación por el proceso de adquisición podemos decir que es muy poco significativa con respecto a la variación del registro eléctrico por la actividad cardíaca. Entonces, es otra de las grandes ventajas que se puede tener a partir de la implementación de soluciones con inteligencia artificial, porque puede incorporar esta variación y un mismo algoritmo, un mismo clasificador puede ser tan funcional, aun cuando los registros de la ECG se generen con distintos equipos o con equipos que tienen ligeras variaciones. Ahí tengo otra pregunta. También comentando sobre el ECG de 12 derivaciones, ahorita no recuerdo bien dónde se muestra exactamente la onda, pues la que conocemos característica de la QRST, a veces, pero en esas derivaciones que tiene pues todo lo que es el estudio del ECG, que ya no son ondas que ya nadie sabe, bueno, los cardiólogos le dicen, solamente ellos. ¿En esas también se aplicaría o nada más tomaría una de esas? Cuando se diseña el sistema de clasificación de predicción basado en inteligencia artificial, tú le dices al sistema cuáles van a ser los datos de entrada, y los datos de entrada pueden ser la señal base, que por lo general es la segunda derivación, que es la típica ECG que vemos con las ondas PQR, ST y a veces U,
O le puedes decir que integremos todas las derivaciones para poder analizar no solo una dimensión del movimiento del corazón, sino todo el movimiento tridimensional, que es lo que nos dan el resto de las derivaciones. Entonces, puedes diseñar la inteligencia artificial para que incorpore todos los datos. Ahora, lo que tendríamos que ver es si mejora significativamente su calidad de clasificación o si realmente no hay una mejora tan significativa, lo cual implicaría solo incrementar los datos a procesar. Gracias. Daniela, no sé si lo mencionaste, pero especificaron el estudio para un grupo de edades o de sexo o cómo hicieron para seleccionar dentro de los 10.000 semanas. Ah, sí, Y específico. la otra es preguntarte cómo, de qué manera, si quisieran entrar en tu proyecto, de qué manera se pueden acercar o a través de cómo pueden... El contacto. Muchas gracias, doctora. Sí, en realidad como en la base de datos tenemos dos variables que nos definen el sexo del paciente y la edad del paciente. Nosotros hicimos un filtrado como parte del procesamiento de los datos de la base de datos y ahí filtramos, ¿no? Seleccionamos solamente pacientes clasificadas como mujeres y seleccionamos un rango específico de edad de entre 45 y 65 años y nos enfocamos en este grupo particular porque identificamos a partir de la literatura que las mujeres son un grupo especial de riesgo porque no se les da, no existe como tanta concientización sobre el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero en realidad por ahí la otra vez hicimos el cálculo y creo que llegamos a la conclusión de que cada 12 minutos se muere una mujer a causa de una enfermedad cardiovascular que no se detectó en tiempo. Y eso sucede porque la sintomatología de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres muchas veces pasa desapercibida. Se confunde con una cuestión estomacal, se confunde con dolor muscular y nunca se tiene la idea que es una enfermedad cardiovascular. Por eso trabajamos en este rango de edades, que es donde existe la mayor presencia de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Y con respecto al contacto, muchas gracias. Pues mi correo lo puse en la última diapositiva, es como mi nombre, Daniela.Martínez. Si a ustedes les interesa el tema, me pueden mandar un correo para más o menos orientar a ver cuáles son sus intereses, en qué les gustaría participar. Como les comento, traemos varias cosas en las que queremos seguir trabajando. Está la integración de la base de datos, está la adecuación del algoritmo de inteligencia artificial que estamos trabajando ahorita, está también pues integrar el proceso de adquisición propio para la construcción del dispositivo. O sea, tenemos bastantes áreas de trabajo ahorita y pues es a través de mi correo, o bien mi cubículo está aquí en el edificio B, en el primer nivel, el primer piso, por ahí en la zona de cubículos es el número 20. Con gusto pueden pasar a saludarme también. Gracias. ¿Quieres preguntar algo? Es que traje a mi grupo de probabilidad estadística y tienen la duda de cómo se relaciona con lo que trabaja Con la probabilidad estadística, por todos lados. ¿Sí? Desde la generación de índices de riesgo de presencia de una enfermedad, eso se trabaja a partir de la generación de proporciones y distribuciones muestrales para las proporciones. Cuando nosotros evaluamos, en el caso particular del uso de técnicas de inteligencia artificial, cuando evaluamos una técnica de inteligencia artificial, esta técnica se evalúa en función de métricas y estas métricas por lo general son variables aleatorias. Entonces necesitamos establecer cuáles son las distribuciones específicas que nos permiten comprender cómo se comporta la métrica para hacer validaciones cruzadas de la técnica de inteligencia artificial. En los modelos que utilizamos para establecer las reglas dentro del sistema de inteligencia artificial también se basan en modelos probabilísticos. Entonces, probabilidad, distribuciones de probabilidad, distribuciones de muestreo, pruebas de hipótesis, estimación de parámetros, todo está involucrado en la inteligencia artificial, es todo. Ok, muy bien. Y bueno, creo que es todo así, ¿verdad? Muchas gracias por la asistencia. Sí, dale. Una última pregunta por los tiempos, ¿no? Pues ven, una pregunta más y ya para continuar. Hola. ¿Qué fue lo que determinó que escogiera esa base de datos? O sea, ¿fue el prestigio? ¿Y por qué no escogió una de México? Fisionet.
En México no hay. No hay bases de datos, de hecho es un área importante de oportunidad. Al menos no hay bases de datos públicas, no, de acceso público. Muy seguramente algunas universidades deben de tener sus bases de datos internas, pero no son públicas. Entonces, la disponibilidad de estos datos es bien importante, tanto como para la comunidad médica, como para la comunidad científica y tecnológica. Entonces, no utilicé una base de datos mexicana porque no encontramos. Al menos no con las características que nosotros necesitábamos. Analizamos otras bases de datos que estaban disponibles en Fisionet, que es un sitio que alberga bases de datos de señales médicas, biofisiológicas, pero no tenía la característica de balance entre géneros, edades, etiquetas, no tenía suficiente disponibilidad de señales sanas. Entonces, de varias bases de datos que analizamos, esa cumplía con las necesidades del proyecto, por eso la elegimos. Bueno, pues le agradecemos a la doctora Daniela por tan interesante conferencia y también a ustedes jóvenes por su asistencia. Ahora daré lectura a la constancia. La Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología Unidad Valle de Las Palmas, otorga la presente constancia a la doctora Daniela Mercedes Martínez Plata por su participación como ponente en el Seminario Nacional de Investigación con el tema La IA como apoyo en los procesos de diagnóstico médico, presentada ante la comunidad universitaria de esta facultad, Tijuana, Baja California, y pues por la realización plena del SER, firma del director de la facultad. Muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todos, nos esperamos en la siguiente práctica de este seminario, pues gracias a ustedes. Y por ahí ya, jóvenes, ya creo que ya tienen acceso al código para que lo puedan para que se pueda registrar. Muchas gracias a todos. Que es parte del Seminario Nacional de Investigación. El día de hoy pues tenemos la presencia de la doctora Daniela Mercedes Martínez Plata, quien dará una conferencia titulada La IA como apoyo en los procesos de diagnóstico médico, ¿sí? La doctora estudió ingeniería en electrónica y doctorado en ciencias, ambos por la UABC. Es profesora investigadora de la EFCITEC desde el 2015. Actualmente adscrita al programa educativo Bioingeniero y parte del núcleo académico de la maestría en Ciencias Ingeniería Aplicada. Sus intereses de investigación son el desarrollo de algoritmos de detección de características en señales inmersas en ruido y la clasificación de señales mediante técnicas de IA, de inteligencia artificial, para el diagnóstico automatizado de padecimientos. Bueno, démosle un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí en la plática. Bueno, pues como me presentó ya mi compañero Alberto, mi nombre es Daniela. Yo les voy a dar una breve, bueno, no tan breve a lo mejor, charla titulada La inteligencia artificial como elemento de apoyo en los procesos de diagnóstico médico. La charla la voy a dividir en dos etapas o en dos partes. En la primera voy a abordar un poco acerca del contexto, de por qué es importante trabajar con herramientas tecnológicas que nos permitan que permitan mejorar los procesos de diagnóstico médico, y en la segunda parte les voy a platicar un poco acerca del proyecto de investigación que ya tengo bastante rato desarrollando en torno justamente a esta problemática. Pues bueno, como situándonos en el contexto de donde va a estar la charla que les voy a desarrollar, pues me gustaría empezar hablando un poco acerca de la medicina, ¿sí? La medicina por muchos años se centró en tres objetivos fundamentales. Estos objetivos estaban centrados en torno a preservar la vida, a aliviar o curar enfermedades, o prevenirlas, y reducir el dolor y el sufrimiento. Y por mucho tiempo la medicina funcionó así, era como que estos ejes rectores, y todo lo que hacía era en torno a estas tres actividades principales. Pero desde hace algunos años, pues
la humanidad, al irse desarrollando y al ir conociendo las distintas capacidades y las distintas potencialidades que tiene la medicina, ahora dicen, pues ya no solo quiero que salves mi vida, quiero que me des una vida de mejor calidad. Sí, ya no solo quiero que atiendas mi enfermedad, sino que atiendas mi enfermedad con una gran capacidad, con una gran ética y con la menor cantidad de efectos secundarios posibles. Entonces, pues aquí es donde la medicina ya tiene que echar mano de otras ciencias u otras disciplinas, justamente pues para mejorar este proceso de atención a lo que está relacionado pues con el cuidado de la salud y la atención a las enfermedades de manera general. Y bueno, la integración de la medicina con las tecnologías, por ejemplo la ingeniería, se ha dado en diferentes ámbitos o de diferentes formas, tanto como en el desarrollo de dispositivos médicos, en el desarrollo de procedimientos, pero a mí me gustaría centrarme en un tema muy importante y muy crítico dentro del área médica, que es el proceso de la toma de decisiones médicas, ¿sí? Este proceso por sí solo es un proceso complejo. Me imagino que todos aquí en algún momento fuimos al médico porque teníamos una serie de síntomas y pues no sabíamos de qué estábamos enfermos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con el médico, por ejemplo, decimos, es que me duele por aquí. Y pues el médico con esa información y otra serie de preguntas, ¿no? Con ciertos protocolos o algoritmos que tienen ellos para los procesos de diagnóstico, pues hace lo mejor que puede para determinar cuál es el padecimiento o cuál es la causa pues, de toda la sintomatología que tiene la persona. A esto se le denomina el proceso de la toma de decisiones médicas. A este proceso, que es el proceso de diagnóstico, y también al proceso de medicación, es decir, de establecer un curso de tratamiento para resolver el problema de salud que tiene el paciente. Entonces, bueno, resulta que en estos procesos de toma de decisiones existe una gran cantidad de factores de incertidumbre. Está, por ejemplo, el factor de incertidumbre de la capacidad, la experiencia y el conocimiento del médico que está tratando. Está también la falta de comunicación adecuada por parte del paciente, ¿sí? No es lo mismo que el paciente diga, es que me duele aquí, a que diga, tengo un dolor punzante situado en el cuadrante que se propaga. O sea, la comunicación ahí se vuelve un factor de incertidumbre. Y está por otro lado también el factor de incertidumbre asociado con los elementos utilizados para el diagnóstico, es decir, las pruebas clínicas, la cuestión de la imagenología y la interpretación de estos. Entonces, aún cuando existen ya protocolos y algoritmos que establecen una metodología basada en probabilidades y basada en sistemas determinísticos para poder tomar la mejor decisión médica con la información que se tiene, la realidad es que todavía existe una brecha importante entre estos procesos y la atención correcta, precisa y exacta para atender un padecimiento en específico. No puse por aquí el dato, pero por ahí leí en un artículo que entre el 5 y el 10% de los diagnósticos médicos son erróneos. Y no es porque el médico se quiere equivocar, ¿no? Es porque existen muchos factores pues que están involucrados para tomar estas decisiones. Y bueno, ya una vez que diagnosticaron, cuando hacen una asignación de un tratamiento, pues resulta que este tratamiento también puede tener resultados no esperados, ¿sí? Entonces, para mejorar o para tratar de apoyar a este proceso de toma de decisiones, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, resulta que la integración de tecnologías de la información, de la comunicación y de la computación está siendo una estrategia muy importante en los últimos años. No para sustituir el trabajo del médico, naturalmente no es lo que se busca, pero sí para ayudar a este proceso de diagnóstico y este proceso de toma de decisiones. ¿Por qué? Pues porque la tecnología nos permite integrar información de otros historiales clínicos o historial clínico del propio paciente para poder mejorar, facilitar y hacer más eficiente este proceso de diagnóstico y de tratamiento. Pero bueno, este tema de la integración de las tecnologías como apoyo a los procesos de atención médica realmente no es algo nuevo. O sea,
se está desarrollando mucho en la actualidad, pero eso es algo que empezó desde hace bastantes años. De hecho, me puse a buscar por ahí en el histórico, ¿no?, de los sistemas sistemas tecnológicos que se han utilizado para apoyar en los procesos médicos, y encontré por ahí que el primero que se consideró como una inteligencia artificial se desarrolló al inicio de la década de los 70s. O sea, cuando ni siquiera el concepto de inteligencia artificial existía todavía, ¿no? Resulta que este sistema inicial, que se conoce como MySyn, o se conoció como MySyn, que se desarrolló por la Universidad de Stanford, consiste en lo que ahora se conoce como un sistema experto o un sistema basado en reglas, donde se incorporó información de varios casos clínicos asociados con la presencia de bacteremia en entornos hospitalarios, y a partir de toda esa información se establecieron criterios para poder diagnosticar de manera más eficiente y más pronta la presencia de una infección bacteriana en entornos hospitalarios. Y eso fue una revolución, porque resulta que en aquel entonces los pacientes que estaban hospitalizados y que era muy común que existieran infecciones bacterianas en los hospitales. Entonces, para detectar la presencia de la investigación, lo que tenía que hacerse era pues tomar una muestra, mandar a hacer un cultivo, y de que regresara al cultivo, pues el enfermo ya estaba con una septicemia o ya estaba con complicaciones derivadas del proceso infeccioso. Entonces, a partir de la implementación del sistema MySyn, lo que hicieron fue reducir significativamente el tiempo para emitir un riesgo de bacteremia. Entonces, esa fue la primera, y de ahí se empezaron a desarrollar otros sistemas basados en tecnologías, ya sea de análisis de datos, de procesamiento de datos, de procesamiento de la información, que permitiera hacer más eficiente todos los procesos relacionados con la toma de decisiones en el ámbito médico. Por aquí encontré otro artículo publicado en la década de los 90, donde ya se discutía la proliferación de este tipo de tecnologías, y donde los autores en ese entonces ya lo consideraban como un concepto esperanzador. ¿Por qué? Pues porque no solo implicaba un beneficio para el paciente, sino que también implica una descarga de estrés y de preocupación para el personal de salud. Entonces, ahí es donde radica justo la importancia de estudiar este tipo de sistemas. Y bueno, pues ya les hablé más o menos del contexto del problema, ¿no? Entonces ahora es momento de platicar un poquito acerca de la tecnología. La plática se titula La inteligencia artificial como apoyo en los procesos de diagnóstico médico. Entonces, muy seguramente ustedes ya saben lo que es la inteligencia artificial. Estoy segura de que todas y todos ya han utilizado la inteligencia artificial, al menos ChatGPT, o el creador de las imágenes que está ahorita tan famoso, ¿no?, para generar las imágenes de Estudio Ghibli. Entonces, bueno, la inteligencia artificial en su forma más conceptual se puede considerar como la tecnología o la integración de tecnologías que le van a permitir a los sistemas, a las computadoras o a las máquinas el contar con capacidades, o bueno, simular o emular las capacidades del ser humano para aprender, para comprender, para resolver problemas, para tomar decisiones, y ya en sus etapas más avanzadas, incluso la capacidad de crear y ser autónomo. Los algoritmos de inteligencia artificial se clasifican en función de justamente eso, ¿no?, de sus capacidades. Podemos decir que la inteligencia artificial más avanzada, que tiene la capacidad no solo de aprender, de comprender, de discernir, sino que ya tendría la capacidad de autorregularse y tendría la capacidad de describir cuestiones como emociones, sentimientos, se le conoce como la superinteligencia artificial, ¿no? Ahorita este tipo de inteligencia artificial solo existe en la teoría, realmente no existen sistemas ya desarrollados de superinteligencia artificial, pero pues existe el concepto, ¿no?, y de hecho se está estudiando. Y luego de ahí más abajo nos pasamos a lo que es la inteligencia artificial general, que no tiene tantas capacidades como la super IA, pero ya tiene capacidad de ser autónoma. Pero actualmente nosotros, o bueno, todas las inteligencias artificiales supuestamente que están ahorita implementadas, todas las que conocemos, ¿no?, los generadores de texto, las generativas, las inteligencias artificiales para hacer predicciones, para hacer clasificaciones, caen
dentro del rubro de Narrow Artificial Intelligence, es decir, inteligencia artificial acotada o estrecha. Y se les denomina así porque se desarrollan para ejecutar un tipo de tarea en específico, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial se desarrolla, o la tecnología se desarrolla para que los sistemas se concentren en ejecutar una tarea simulando la capacidad del ser humano para comprender lo que ocurre con el contexto dentro del cual se desarrolla esta tarea. Entonces, pues considerando esas capacidades, tiene mucho sentido que la inteligencia artificial se convierta ahora en una tecnología potencial y capaz para mejorar los procesos en la toma de decisiones dentro del área médica. Porque si la concentramos para entender cómo se relaciona la sintomatología, la fisiología, las características clínicas de un paciente, seguramente nos va a proporcionar información mucho más detallada de la que, y más rápido sobre todo, de la que incluso los médicos más especializados puedan hacerlo. Aquí sobre todo el tiempo juega un factor importante. Y bueno, la inteligencia artificial como general es un concepto como, podemos considerarlo como un concepto sombrilla, ¿no? O sea, es un sistema muy grande. Dentro de este sistema vamos a tener ramas o subsistemas que nos describen qué es lo que va a hacer o cuál es la capacidad que va a hacer el dispositivo, el equipo, el sistema o la máquina. Entonces, existen varias ramas de la inteligencia artificial. A mí me interesa hablarles de dos ramas, que es el Machine Learning, el Deep Learning y bueno, las redes neuronales, que es como el elemento, la columna vertebral para el desarrollo de sistemas de aprendizaje profundo. Entonces ya dijimos que la inteligencia artificial, de manera general, es la tecnología que le permite a las máquinas simular ciertas acciones del razonamiento humano, ¿no? Esta cuestión del aprendizaje y de la toma de decisiones. Pues bien, consideramos ahora el Machine Learning como un subsistema de la inteligencia artificial cuyo principal objetivo es optimizar la toma de decisiones. Sí, podemos tomar decisiones en torno a la realización de predicciones o forecast, como se dice en inglés, o bien en torno a la clasificación de aspectos o a la determinación de clases en un determinado problema o en una determinada situación. La ventaja del Machine Learning con respecto a los procesos de decisión que toman los humanos es que el Machine Learning optimiza cómo se utiliza la información. Construye caminos para indagar de manera profunda en la relación que existe entre los datos para poder darnos respuestas, clasificaciones o predicciones en un tiempo óptimo y con una, bueno, si está bien construida, obviamente, con un porcentaje de error significativamente menor que las decisiones que tomaría un ser humano. Y bueno, dentro del Machine Learning tenemos un concepto todavía por debajo que se conoce como Deep Learning, que es el aprendizaje profundo. Entonces, el Deep Learning es como una versión, digamos, evolucionada o extendida del Machine Learning, donde nos permite no solo construir relaciones entre los datos, sino que el mismo sistema va a tener la capacidad de extraer las relaciones por sí mismo. Además, nos va a dotar con la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos para tomar decisiones todavía con una mejor calidad. Y bueno, las redes neuronales son justamente los sistemas que nos permiten construir procesos de aprendizaje profundo. Entonces, una red neuronal es un sistema que interconecta información, así como lo hace el cerebro, que interconecta las neuronas para poder procesar información y tomar decisiones. Lo mismo hace una red neuronal. Entonces, para establecer un sistema de aprendizaje profundo, lo que se requiere pues, es una red neuronal profunda. Para distinguir entre una red neuronal normal y una profunda, lo único que tenemos que determinar o investigar es cuántas capas ocultas tiene la red, qué tan compleja es o qué tan grande es, ¿no? Y bueno, eso es en torno a los conceptos básicos de lo que es la tecnología de la inteligencia artificial. Obviamente podríamos dar toda una plática, pero creo que esa plática ya la dio el doctor Arias, ¿no?
en relación a lo que es la inteligencia artificial, cómo se construye y cómo se evalúa. Entonces, a mí me interesa más aterrizar cómo estas tecnologías se pueden utilizar dentro del ámbito médico. Entonces, se supone, o dicen los autores, que dentro del ámbito médico vamos a tener 5 niveles de automatización de los sistemas médicos basados en inteligencia artificial. Estos van a ir desde un nivel de abstracción bajo hasta un nivel de abstracción muy alto de la información y así mismo pues nivel de automatización bajo y un nivel de automatización muy alto. Entonces les pongo por aquí unos ejemplos de qué me refiero con estos niveles de automatización, donde tenemos en el nivel básico, que es el nivel 1, se utiliza la inteligencia artificial como un algoritmo de asistencia y este algoritmo lo utilizamos únicamente para presentar los datos de una mejor forma o presentar los datos de forma de que puedan interpretarse mejor. Entonces aquí les pongo como ejemplo, utilizamos la IA únicamente para analizar una imagen de un mamograma y poder resaltar las regiones. Básicamente básicamente lo podemos considerar como una técnica de procesamiento de imágenes. Pero ya si nos vamos a un nivel mayor de automatización, la inteligencia artificial tiene la capacidad no solo de procesar la imagen, sino de generar información relevante para el diagnóstico y la toma de decisiones. En este segundo nivel de automatización, la IA ya me va a proporcionar un puntaje de riesgo, es decir, no solo resalta la zona de la mamografía de interés, sino que a partir de la información que observa, genera información relevante para determinar si la mamografía presenta o la persona, el paciente presenta riesgo de cáncer o no, y para hacer, pues, para que el médico haga las recomendaciones consecuentes. En el tercer nivel tenemos una automatización condicional. Ahí la inteligencia artificial ya tiene mayor capacidad de toma de decisiones, pero todavía no ejecuta acciones. Entonces aquí no solo genera los índices de riesgo, sino que determina de forma automática si el paciente debe ir a hacerse una biopsia o no. En el nivel anterior eso lo hacía el médico. En este nivel ya lo hace la inteligencia artificial. Y bueno, justamente este tipo de nivel de automatización es el que más se está desarrollando actualmente, ¿sí? Donde las inteligencias artificiales ya proporcionan información de relevancia para la ejecución de acciones en el ámbito médico. Y bueno, en estos dos niveles de automatización todavía no he encontrado ningún trabajo que ya los esté abordando, pero aquí estamos hablando ya de que la inteligencia artificial, o más bien el médico, actúa como un ente de consulta o de verificación, pero en realidad quien hace ya todo el trabajo es la inteligencia artificial. Desde el análisis de la imagen, la determinación de riesgos, la emisión de recomendaciones y el análisis de las recomendaciones. Y el médico únicamente actúa como apoyo. En el máximo nivel de automatización se hace todo esto más la capacidad de autorregularse de la inteligencia artificial para ajustar de forma autónoma sus parámetros para que sus reglas de decisión puedan ser aplicables a cualquier población, bajo cualquier circunstancia, sin que tenga que ser calibrada por la intervención de un ser humano. Entonces, ahí hablamos de los diferentes niveles de automatización que podemos tener. Y bueno, en la medicina, les digo, de lo que estuve revisando, vamos a encontrar estrategias tan simples como sistemas expertos basados en reglas, donde se establecen relaciones entre causa y efecto para poder establecer algoritmos o procesos de decisión con base en estos sistemas. Pero también ya existen modelos de aprendizaje profundo que trabajan con la integración de grandes volúmenes de datos para analizar todas las posibles variaciones de la sintomatología y con ello ayudar a los médicos a emitir recomendaciones adecuadas en torno al diagnóstico y el tratamiento de distintas enfermedades. Y bueno, aquí les hago un breve recorrido acerca de los tipos de áreas de desarrollo de aplicación de los sistemas médicos basados en inteligencia artificial. Vamos desde modelos de aprendizaje profundo y aprendizaje automático para diagnosticar a través de imágenes, para el procesamiento de las imágenes. Hay cosas que a veces al ojo humano se le van a escapar.
pero la inteligencia artificial no, y de hecho hay ya bastantes notas publicadas de sistemas de inteligencia artificial que han sido sumamente precisos y exactos para la identificación de cáncer, con muchísimo tiempo de anticipación en comparación con la contraparte del diagnóstico por humanos. Tenemos el análisis de señales biomédicas, que es justo donde estoy trabajando yo ahorita y es de lo que trata el proyecto que les voy a platicar. Existen algoritmos, redes neuronales, aprendizaje automático, aprendizaje profundo, utilizados para analizar las formas de onda y el comportamiento temporal de las bioseñales eléctricas que se generan en el cuerpo. El análisis de estas bioseñales nos pueden ayudar para poder detectar padecimientos cardíacos, para poder detectar enfermedades neuronales, para poder ayudar en procesos de rehabilitación y para un montón de cosas. La inteligencia artificial también se está utilizando mucho para hacer propuestas de medicina, de lo que se conoce como medicina personalizada. No sé si lo han escuchado o si escucharon por ahí el concepto de alguna lectura que hicieron de la epigenética, donde se toma información acerca de los genotipos, o sea, el genoma del ser humano, para poder identificar y generar patrones de riesgo de padecer ciertas enfermedades y de determinar qué tipos de tratamiento pudieran ser más eficaces en ciertas personas de acuerdo a estas características genéticas. Aquí es un área de oportunidad muy grande, se está haciendo bastante trabajo en este sentido porque procesar los datos genéticos requiere muchísimo procesamiento. Entonces, el uso de algoritmos de inteligencia artificial está ayudando bastante a generar sistemas de medicina personalizada. Y bueno, el 4 y el 5 realmente no están tan relacionados con los procesos de diagnóstico y tratamiento, pero también son áreas de oportunidad para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que inciden dentro del campo de la medicina. Los sistemas de procesamiento del lenguaje natural, que es un tipo de inteligencia artificial, se están utilizando mucho para analizar los historiales médicos electrónicos en los hospitales y con ello generar información relevante para cuestiones de epidemiología, para cuestiones de enfermedades que inciden mucho en los sistemas de salud, así como cuestiones ya más administrativas del área hospitalaria. Y finalmente, pues en la robótica también se aplica la inteligencia artificial para el desarrollo de sistemas robóticos o automatizados que apoyan en esta cuestión de las cirugías o los tratamientos ya invasivos, ¿no? Entonces, como pueden ver, la inteligencia artificial tiene un gran futuro dentro del campo médico. Hay muchas cosas que aún quedan por resolverse y todavía quedan un montón de temas abiertos para trabajar en ella. Si les interesa, hay mucho trabajo ahí. Y bueno, voy a cerrar esta primera parte de la presentación con los pros y los contras de utilizar inteligencia artificial. Creo que como todo sistema que se incorpora para mejorar o para resolver problemas en distintos contextos, pues vamos a tener cosas buenas y cosas malas, ¿no? En los pros, pues vamos a tener supuestamente una mejor exactitud o diagnósticos más precisos en comparación con las decisiones tomadas meramente o únicamente por el personal médico. La reducción de errores humanos en la interpretación de resultados, identificación temprana de enfermedades, que eso es algo muy importante y tiene mucha relevancia en el campo de la epidemiología. Reducción de carga de trabajo de los especialistas. Actualmente en el sistema médico, al menos en el sistema médico nacional, los médicos están saturados por la cantidad de pacientes que tienen que atender. Entonces el uso de estos sistemas puede ayudar a aliviar un poco la carga de trabajo de los profesionales de la salud. Análisis automatizado de historiales, generación de reportes clínicos, son las ventajas que podemos tener, pero en los contras tenemos pues que tenemos dependencia de grandes conjuntos de datos para poder entrenar los modelos de inteligencia artificial. O sea, no es como que hago el modelo y pues ya, ¿no? Se me ocurre que puedo hacer esta relación en esta información. Todos los modelos de inteligencia artificial requieren entrenarse para que puedan ejecutar su función. Entonces, este entrenamiento requiere un montón de datos para poder llevarse a cabo de forma eficiente y que la inteligencia artificial pues, se pueda desempeñar en su máximo potencial. También es posible que existan sesgos porque usualmente la inteligencia artificial se entrena con conjuntos de datos de regiones específicas, pero en el área de la medicina las cuestiones fisiológicas y de respuesta de los pacientes cambian en las diferentes regiones, entonces esto también puede afectar a la efectividad de este tipo de sistemas.
obviamente los datos, necesitamos datos de alta calidad que a veces no son posible obtener. Y bueno, tenemos temas ya un poco más regulatorios o administrativos, ¿no? Todos los sistemas médicos de apoyo pues tienen que pasar por un proceso de verificación y regulación. Entonces, esto de repente se puede convertir en un detractor para la implementación de estos tipos de sistemas por la complejidad que esto representa. Pero pues de que tienen futuro, tienen bastante futuro. Y bueno, ahora sí, les voy a platicar ya de manera muy breve, 10 minutitos, me quedan 10 minutitos, acerca del proyecto que he estado desarrollando desde hace un poquito más de 2 años, ¿no? Relacionado con la clasificación de señales electrocardiográficas para poder apoyar en los procesos de diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. El proyecto lo inicié con estudiantes de bioingeniería por ahí como a finales del 2022. En realidad iniciamos con la idea de analizar las fuentes de ruido que afectaban a las señales electrocardiográficas, pero ya en la revisión de la literatura y de la información que existía, nos dimos cuenta que había una gran área de oportunidad en los procesos de diagnóstico, porque particularmente las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las principales, de hecho es la principal causa de muerte en nuestro país, y la disponibilidad de especialistas en cardiología es bastante limitada, sobre todo en regiones de bajos recursos, regiones rurales o en poblaciones vulnerables. Entonces, aquí se abre una gran área de oportunidad para desarrollar sistemas que puedan apoyar centros de salud, clínicas de salud, donde no se tiene la disponibilidad de expertos en cardiología. Entonces, bueno, digamos que el proyecto se ha distribuido hasta ahorita en 3 fases. La primera fase, pues, fue si queremos hacer algo, necesitamos datos, porque no teníamos datos. Entonces, lo primero que hicimos fue buscar datos. Encontramos varias bases de datos. Hasta ahorita hemos estado trabajando con una base de datos bastante completa. El problema es que la base de datos es de Asia. Entonces, pues, los asiáticos tienen características fisiológicas bastante distintas a los latinos. Entonces, por ahí hay otra área de oportunidad para integrar nuevas bases de datos. Después, una vez que teníamos datos, lo que hicimos fue diseñar un clasificador, pero basado en sistemas de procesamiento digital de señales. Todavía no trabajamos con inteligencia artificial hasta la última fase. Estamos trabajando ahorita con el diseño de un clasificador basado en inteligencia artificial que nos permite no solo determinar si un electrocardiograma, es decir, una señal que representa la actividad eléctrica del corazón, corresponde a un corazón sano o a un corazón enfermo. En nuestra última propuesta, el clasificador ya nos permite incluso determinar cuando un ritmo cardíaco presenta arritmia, qué tipo de arritmia presenta. Y bueno, estamos ahorita trabajando en mejorar la calidad de ese proceso de clasificación. Entonces aquí les presento un fragmentito de la base de datos. Vemos que la base de datos está bastante completa. Estas son características temporales que se extrajeron, pero en realidad tenemos las señales eléctricas, los registros eléctricos, y lo más importante es la cantidad de pacientes. Son 10,000 pacientes, es una base de datos grandísima, tiene muchísima información. Entonces, pues, nos permite experimentar bastante con lo que podemos hacer con esa información. También es importante resaltar que en esta base de datos está bastante balanceada en cuanto a la cantidad de pacientes hombres y mujeres, lo cual nos permite también hacer análisis específicos por sexo y también por edades, porque el rango de edades va desde los, creo que 16 años hasta que como por los 92 o algo así. Entonces tenemos un abanico de edades también bastante amplio, lo cual nos permite analizar cuáles son las características específicas, ya sea por rangos etarios o por sexo también. Y bueno, esta figura que les presento aquí es una figura que hizo mi tesista de licenciatura. Justamente es un conjunto de 45 señales que se seleccionaron aleatoriamente de esta base de datos. Las estamos empalmando para analizar o para representar toda la variabilidad que podemos ver en un electrocardiograma, aun cuando este registro eléctrico, estos registros eléctricos corresponden a corazones sanos. Entonces, ¿se imaginan
La dificultad para los médicos recién egresados que no tienen experiencia en la detección de características en los electrocardiogramas, diagnosticar cuando tenemos tanta variabilidad en el registro eléctrico. Entonces, es por eso que es tan importante trabajar con tecnologías de apoyo para mejorar estos procesos de diagnóstico y de clasificación. Otra cosa importante de la base de datos, por aquí, bueno, creo que no se alcanza a leer, pero aquí tenemos dos variables, que esta variable nos describe el ritmo y esta variable nos describe potenciales padecimientos cardíacos. Resulta que en este trabajo, es un trabajo publicado, los registros electrocardiográficos de los 10,000 pacientes fueron validados por 4 cardiólogos, entonces están diagnosticados por expertos, por lo tanto, se supone que la clasificación que tenemos aquí para el ritmo y el padecimiento del latido, pues son clasificaciones validadas, ¿no? o válidas en el ambiente médico. Y bueno, con esta información en mente, o bueno, con estos datos, lo que hicimos primero fue diseñar el algoritmo clasificador que se llama XCORE-IN por la técnica de procesamiento que se utiliza para clasificación. Este algoritmo lo diseñó mi estudiante Joana Florescano, ella es egresada de bioingeniería y se basa en el proceso de correlación cruzada de señales eléctricas. No les voy a explicar tanto de esto porque va a estar medio enredoso, pero básicamente lo que hacemos es, una vez que recibimos una ECG, la correlacionamos o la procesamos con una señal de muestra que es un latido de referencia que se construyó. A la vez la pasamos por un proceso de comparación de valores temporales que están ligados con información médica, y la salida del comparador y la salida de la información y el análisis del correlador se integran en un clasificador para determinar si la señal presenta ritmo sinusal o si tiene una arritmia. En esta primera clasificación solo teníamos estas dos posibilidades. Entonces, básicamente lo que hace el correlador es comparar el ECG. No sé qué dice. No sé qué dice. Control Z. Control Z. No es cierto. Ahí está. Básicamente lo que hace es la señal SG, que es la señal azul que tenemos aquí, la va comparando con diferentes pulsos que son de referencia y en cada pulso va a generar un vector de índices. Estos índices es como una medición de qué tanto se parecen, ¿sí? para no hacerlo tan complejo. Entonces, una vez que tengamos todos estos índices, hacemos un procesamiento estadístico, determinamos una prueba de hipótesis y a partir de ello determinamos un índice de similitud. Este índice de similitud se integra con la salida de este comparador. Este comparador es un sistema de procesamiento de señales implementado en Python, que lo que hace nos otorga 3 salidas: el promedio de la duración de la onda P, el promedio de los intervalos PR y el cálculo de los intervalos QRS. Estas 3 medidas son datos de relevancia clínica publicados así en revistas de cardiología. Entonces, lo que hacemos es estos 3 valores los comparamos contra estándares que existen en la comunidad médica, y el clasificador lo que hace es integra la salida del correlador, la salida del comparador y hace una operación AND. Es decir, para que yo clasifique una señal con ritmo sinusal, necesito que aquí y aquí me diga que tiene ritmo sinusal. Si en cualquiera de las dos me dice que no tiene ritmo sinusal, yo la clasifico como si tuviera una arritmia. Y bueno, de la implementación y la evaluación de este algoritmo, al otro lado, pues generamos algunos resultados que ya fueron publicados, se presentaron en un congreso y ahorita están en proceso de publicarse en una revista. Y vemos que, bueno, utilizamos 2 métricas para medir la efectividad del clasificador, que es la especificidad, que es la capacidad de clasificar con ritmo sinusal la SG de un corazón sano, y la sensibilidad, que es la capacidad de identificar la presencia de una arritmia cuando el corazón está realmente enfermo. Entonces, nosotros hicimos 3 implementaciones o 3 propuestas, y resultó que esta propuesta que tenemos acá, que es la de la línea sólida, es la que nos presentó mejores resultados. Entonces podemos ver aquí una sensibilidad de alrededor del 98% y una especificidad de alrededor del 88% creo que era. Entonces significa que 98 de cada 100 señales enfermas se clasificaron como enfermas, y 85, creo 86 de cada señales sanas se clasificaron como sanas. Entonces, este es un buen resultado para el clasificador.
pero pues consideramos que se podía mejorar la especificidad, ¿sí? ¿Qué implica una y qué implica la otra? Bueno, perder sensibilidad implica perder la capacidad de diagnosticar el padecimiento. No queremos bajar la sensibilidad, sí, queremos mantenerla lo más alta posible. Entonces, a veces la que se sacrifica un poco es la especificidad, porque en esto, el peor de los casos que puede pasar es que le digas al paciente, tienes un prediagnóstico de cierta enfermedad. Entonces, lo peor que puede pasar es que lo mandemos a hacerse más estudios o lo mandemos con un experto a una interconsulta, ¿sí? O sea, no es tan crítico como acá, que si le digo, estás bien, cuando en realidad estás enfermo, pues se nos va a petatear el paciente, ¿no? Entonces, estas son las métricas con las que normalmente se evalúan este tipo de sistemas. Con esta información en mente, pues nosotros aprendimos algunas cosas, ¿no? Los principales aprendizajes fueron que los parámetros temporales tienen un mayor impacto en la clasificación de las señales electrocardiográficas, más que los parámetros de amplitud. También aprendimos que es importante trabajar en una mejor extracción de las características temporales para el proceso de clasificación. También es necesario, para mejorar la sensibilidad y la especificidad, observar los patrones de variación en el tiempo. Un electrocardiograma puede variar incluso para una misma persona en tiempos distintos. Pues actualmente los clasificadores que tenemos no consideran la variable temporal, pero es importante considerarla. Y bueno, con base en esto, trabajé con otro estudiante de bioingeniería también en el desarrollo de un clasificador basado en una técnica de Machine Learning, basada en un proceso que se llama uno contra todos, que es como contrastar el conjunto de datos recibido con un abanico de datos distintos para poder hacer el proceso de clasificación. Este tipo de algoritmo se conoce como algoritmo clasificador multiclase. Es decir, ya no solo trabajamos con una clasificación binaria de sinusal o arritmia, sino que ya trabajamos con una clasificación múltiple. Una vez que se determina que hay una arritmia, este clasificador lo que hace es analiza las características temporales para poder estimar y clasificar qué tipo de arritmia tenemos presente. Ahorita lo que tenemos es la clasificación de los ritmos, de los diferentes trastornos del ritmo. Y bueno, aquí es una explicación, tampoco no quiero ya, porque ya estamos en tiempo, de cómo funciona el clasificador múltiple. Nada más comparo, ¿no?, con diferentes clasificadores binarios para ver cuál tiene la mayor probabilidad de ser. Y así es como se asigna la etiqueta de salida. Entonces, básicamente de eso se trata, ¿no? Y bueno, aquí nada más ya finalizando, las gráficas que tenemos de precisión, la matriz de confusión para este algoritmo de inteligencia artificial. Ahorita todavía estamos batallando un poco con la precisión para ciertas etiquetas, pero es porque tenemos un cierto desbalance en la base de datos. Entonces, por eso es importante trabajar, por un lado, en la calibración de los hiperparámetros del algoritmo y en la integración de una nueva base de datos con características más específicas para nuestro estudio. Y bueno, por aquí están algunos de los puntos del trabajo que tenemos pendiente, por si alguien se quiere apuntar. Pues tenemos que seguir trabajando con la evaluación de este algoritmo y a lo mejor modificarlo. Tenemos que integrar la base de datos como parte de otro proyecto que tengo ahorita. Vamos a trabajar justamente con la integración de una base de datos y la publicación de esta base de datos en un sitio web público. Y bueno, también estaríamos trabajando con el desarrollo de algoritmos de aprendizaje profundo para integrar más características para hacer un mejor proceso de clasificación. Y finalmente, pues esto me gustaría que fuera como el cierre de todo este proceso, ¿no? La construcción de un prototipo donde yo pueda integrar todos esos algoritmos y que este prototipo pueda estar disponible para clínicas de salud, sobre todo en áreas rurales o de vulnerabilidad. Y bueno, es todo por mi parte, son algunas referencias que consulté y pues sería todo por mi parte. No sé si Muchas gracias, doctora Daniela. Como vimos, este es un tema muy actual. Hoy vemos ya cómo la inteligencia artificial se ha integrado a muchas de nuestras actividades cotidianas, también en resolver problemas como este que estamos, a problemas médicos. Vemos cómo pues, es relevante el uso de estas tecnologías. Como vimos, muy interesante el proyecto que trae la doctora, porque realmente vemos
que estas tecnologías o estos instrumentos, también podemos decir, nos sirven para analizar unas bases de datos muy amplias, como lo acabamos de ver. Lo podemos identificar, analizar y clasificar, ¿no? Toda esta información, lo cual resulta pues, muy interesante como proyecto de investigación. Y también pues finalmente vemos que hay pues, ciertos retos, ciertas pues, cuestiones que entran en el debate de que ahora la toma de decisiones que antes hacían los seres humanos, pues obviamente la toma de decisiones para padecimientos de seres humanos son tomados por inteligencias artificiales. Y también el reto de, bueno, como mencionaba la doctora, de la regulación de todos estos actividades que ya hoy en día, pues como vemos, pues ya están, lo podemos ver pues, en el día a día, ¿no? Y vamos a continuar con una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tener 15 minutos de preguntas para que vayan formulando alguien que quiera hacer una pregunta. Ahorita les estarán pasando por ahí, desde su asiento pueden registrarse con un código QR que lo pueden descargar y registrarse con su celular. Por ahí van a pasar los códigos y bueno, para que, creo que ya tenemos una pregunta por acá. Es que en el formulario dice que no tenemos acceso. Ok, bueno, ahorita se los voy a revisar por qué no. Y bueno, ahorita vamos a revisar la cuestión de las preguntas, ¿no? Ahorita reviso que tengan acceso a este formulario. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan acá? Vamos a ver. Buenos días, doctora. Estaba revisando su base de datos y estaba viendo que tiene un aproximado de más de 10.000 datos. Y mi pregunta es, bueno, estaba revisando, no pude analizar todos, pero para la base de datos consideró pacientes buenos, sanos y pacientes no sanos. Y mi pregunta sería más que nada, ¿por qué haría una comparación de todos los datos y no por qué no la hizo como de pacientes sanos y luego de los pacientes no sanos? Analizar esas dos imágenes. Ok, gracias Axel. Bueno, primero la base de datos yo no la diseñé, ¿no? O sea, yo no la desarrollé, la estoy utilizando, es una base de datos pública que se publicó en la revista Nature. La base de datos sí tiene pacientes, o bueno, sí tiene registros electrocardiográficos etiquetados como de pacientes sanos o corazones sanos, y están así especificados como que no tienen ninguna enfermedad y que tienen asignado un ritmo sinusal. Entonces, no recuerdo exactamente los porcentajes, pero creo que andaba como por ahí de un 30 y tantos % de totalidad de los registros que correspondían a pacientes sanos, tanto hombres y mujeres. Y para la evaluación de los algoritmos que diseñamos, sí lo trabajamos por aparte, Axel. De hecho, cuando nosotros calculamos la métrica de la sensibilidad, esa métrica la calculamos cuando trabajamos el algoritmo para la clasificación de las SGs sanas. Entonces, metemos todas las señales sanas al clasificador y determino qué porcentaje me dio una etiqueta como sana para determinar qué tan específico es el algoritmo. Y para la sensibilidad trabajamos con las señales enfermas. En este caso, la gráfica que les presenté corresponde a un trabajo donde se analizan los registros electrocardiográficos solo de mujeres en un rango entre 45 y 60 años, porque era el objetivo de ese trabajo. Pero la sensibilidad que nos marca es para todas las señales SGs clasificadas con algún trastorno del ritmo o con algún padecimiento cardíaco. ¿Y nos va a enseñar a hacer esa gráfica? Es que está en clase conmigo. No, ustedes en el proyecto lo tienen que hacer. ¿Sí? Hola doctora, buenos días. Mi pregunta es que, bueno, debido a todas las variaciones que hay en el mundo médico que usted ya nos las comentó de manera de introducción, ¿creen que una de esas variables podría ser el equipo? Es decir, dependiendo del electrocardiograma con el que se haga esa toma de señales, aún así podría usted aplicar o se tendría que hacer a lo mejor un ajuste entre el programa, el software que propone y el equipo también por la sensibilidad que tiene. Sí, fíjate que justo es una pregunta muy interesante porque de hecho la integración del dispositivo médico, el electrocardiógrafo que me genera el registro eléctrico del corazón,
puede tener variaciones de un equipo a otro por el fabricante, por el ADC que se integró, por todo el sistema o todas las etapas del sistema electrónico, ¿no? Con el que se cuenta. La cosa está en que justamente las técnicas de inteligencia artificial te permiten incorporar toda esa variabilidad dentro de esos modelos. Entonces, rescatan características que pueden incluso obviar esta variabilidad que se genera como parte del proceso de la adquisición de la señal, de la bioseñal. De hecho, la variación por el proceso de adquisición podemos decir que es muy poco significativa con respecto a la variación del registro eléctrico por la actividad cardíaca. Entonces, es otra de las grandes ventajas que se puede tener a partir de la implementación de soluciones con inteligencia artificial, porque puede incorporar esta variación y un mismo algoritmo, un mismo clasificador puede ser tan funcional, aun cuando los registros de la ECG se generen con distintos equipos o con equipos que tienen ligeras variaciones. Ahí tengo otra pregunta. También comentando sobre el ECG de 12 derivaciones, ahorita no recuerdo bien dónde se muestra exactamente la onda, pues la que conocemos característica de la QRST, a veces, pero en esas derivaciones que tiene pues todo lo que es el estudio del ECG, que ya no son ondas que ya nadie sabe, bueno, los cardiólogos les dicen, solamente ellos. Ajá. ¿En esas también se aplicaría o nada más tomaría una de esas? Sí, las o sea, cuando se diseña el sistema de clasificación de predicción basado en inteligencia artificial, tú le dices al sistema cuáles van a ser los datos de entrada, y los datos de entrada pueden ser la señal base, que por lo general es la segunda derivación, que es la típica ECG que vemos con las ondas PQR, ST y a veces U, o le puedes decir que integremos todas las derivaciones para poder analizar no solo una dimensión del movimiento del corazón, sino todo el movimiento tridimensional, que es lo que nos dan el resto de las derivaciones. Entonces, puedes diseñar la inteligencia artificial para que incorpore todos los datos. Ahora, lo que tendríamos que ver es si mejora significativamente su calidad de clasificación o si realmente no hay una mejora tan significativa, lo cual implicaría solo incrementar los datos a procesar. Gracias. Daniela, no sé si lo mencionaste, pero ¿especificaron el estudio para un grupo de edades o de sexo o cómo hicieron para seleccionar dentro de los 10,000 señales? Sí, específico. Y la otra es preguntarte de qué manera, si quisieran entrar en tu proyecto, de qué manera se pueden acercar o a través de cómo pueden... El contacto. Muchas gracias, doctora. Sí, en realidad como en la base de datos tenemos dos variables que nos definen el sexo del paciente y la edad del paciente. Nosotros hicimos un filtrado como parte del preprocesamiento de los datos de la base de datos y ahí filtramos, ¿no? Seleccionamos solamente pacientes clasificadas como mujeres y seleccionamos un rango específico de edad de entre 45 y 65 años y nos enfocamos en este grupo particular porque identificamos a partir de la literatura que las mujeres son un grupo especial de riesgo porque no existe como tanta concientización sobre el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero en realidad por ahí la otra vez hicimos el cálculo y creo que llegamos a la conclusión de que cada 12 minutos se muere una mujer a causa de una enfermedad cardiovascular que no se detectó en tiempo. Y eso sucede porque la sintomatología de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres muchas veces pasa desapercibida. Se confunde con una cuestión estomacal, se confunde con dolor muscular y nunca se tiene en la idea que es una enfermedad cardiovascular. Por eso trabajamos en este rango de edades, que es donde existe la mayor presencia de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Y con respecto al contacto, muchas gracias. Pues mi correo lo puse en la última diapositiva, es como mi nombre, Daniela.Martínez. Si a ustedes les interesa el tema, me pueden mandar un correo para más o menos orientar a ver cuáles son sus intereses, en qué les gustaría participar. Como les comento, traemos varias cosas en las que queremos seguir trabajando. Está la integración de la base de datos, está la adecuación del algoritmo de inteligencia artificial que estamos trabajando ahorita, está también pues integrar el proceso de adquisición propio para la construcción del dispositivo. O sea, tenemos bastantes áreas de trabajo ahorita
Y pues es a través de mi correo, o bien mi cubículo está aquí en el edificio B, en el primer nivel, el primer piso, por ahí en la zona de cubículos es el número 20. Con gusto pueden pasar a saludarme también. Gracias. ¿Raúl? ¿Quieres preguntar algo? Es que traje a mi grupo de probabilidad estadística y tienen la duda de cómo se relaciona con lo que trabaja Con la probabilidad estadística, por todos lados. ¿Sí? Desde la generación de índices de riesgo de presencia de una enfermedad, eso se trabaja a partir de la generación de proporciones y distribuciones muestrales para las proporciones. Cuando nosotros evaluamos, en el caso particular del uso de técnicas de inteligencia artificial, cuando evaluamos una técnica de inteligencia artificial, esta técnica se evalúa en función de métricas, y estas métricas por lo general son variables aleatorias. Entonces necesitamos establecer cuáles son las distribuciones específicas que nos permiten comprender cómo se comporta la métrica para hacer validaciones cruzadas de la técnica de inteligencia artificial. En los modelos que utilizamos para establecer las reglas dentro del sistema de inteligencia artificial también se basan en modelos probabilísticos. Entonces, probabilidad, distribuciones de probabilidad, distribuciones de muestreo, pruebas de hipótesis, estimación de parámetros, todo está involucrado en la inteligencia artificial, es todo. Ok, muy bien. Y bueno, creo que es todo así, ¿verdad? Muchas gracias por la asistencia. Sí, dale. Una última pregunta por los tiempos, ¿no? Pues, hoy una pregunta más y ya para continuar. Hola. ¿Qué fue lo que determinó que escogiera esa base de datos? O sea, ¿fue el prestigio? ¿Y por qué no escogió una de México? Fisionet. En México no hay. No hay bases de datos, de hecho es un área importante de oportunidad. Al menos no hay bases de datos públicas, no, de acceso público. Muy seguramente algunas universidades deben de tener sus bases de datos internas, pero no son públicas. Entonces, la disponibilidad de estos datos es bien importante, tanto como para la comunidad médica, como para la comunidad científica y tecnológica. Entonces, no utilicé una base de datos mexicana porque no encontramos. Al menos no con las características que nosotros necesitábamos. Analizamos otras bases de datos que estaban disponibles en Fisionet, que es un sitio que alberga bases de datos de señales médicas, biofisiológicas, pero no tenía la característica de balance entre géneros, edades, etiquetas, no tenía suficiente disponibilidad de señales sanas. Entonces, de varias bases de datos que analizamos, esa cumplía con las necesidades del proyecto, por eso la elegimos. Bueno, pues le agradecemos a la doctora Daniela por tan interesante conferencia y también a ustedes jóvenes por su asistencia. Ahora daré lectura a la constancia. La Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de Unidad de Las Palmas otorga la presente constancia a la doctora Daniela Mercedes Martínez Plata por su participación como ponente en el Seminario Nacional de Investigación con el tema La IA como apoyo en los procesos de diagnóstico médico, presentada ante la comunidad universitaria de esta facultad, Tijuana, Baja California, y pues por la realización plena del CER, firma del director de la facultad. Muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todos, nos esperamos en la siguiente práctica de este seminario, pues gracias a ustedes. Y por ahí ya, jóvenes, ya creo que ya tienen acceso al código para que se puedan registrar. Muchas gracias a todos.